Buenos días a todos y la verdad que muchas gracias por sumarse a este segundo taller de programación aplicada al agro. Yo soy Daniel Pérez y voy a estar moderando junto a Josefina el taller de hoy. Agradecerles desde ya a Juan por estar acá, Juan y a Carlos, que son los que están liderando el curso, así que aprovechar para darles las gracias. Y bueno, también comentarles que hoy vamos a hacer un poquito más dinámico el curso, así que en el chat que tienen al costado ustedes van a poder ir pidiendo la palabra, nosotros ir habilitando el micrófono en caso de que ustedes quieran realizar algunas preguntas. O si no, también pueden escribir al chat y vamos leyendo. Pero la idea es que si tienen alguna duda puedan tranquilamente preguntar con el micrófono abierto. Así que cualquier cosa van escribiendo al chat. Y bueno, con respecto a lo que recién escribiste, Gonzalo, sobre lo que no pudiste ver la charla queda grabada y después se va a subir a la cuenta de YouTube de Aprecit. Todo tuyo, Juan. Bueno, muchas gracias a todos por venir a compartir este taller con nosotros. Mientras tanto, les pasé un link, no sé si lo tienen ya, lo mandé hace un ratito, un link por el chat para que puedan ir abriéndolo. Es un notebook de Google Colab donde vamos a trabajar ahora en el taller. Les doy unos minutitos para que lo vayan abriendo. Aparece en el chat, ¿no es cierto, Dani? Si no lo vuelvo a enviar, pues lo envío hace un ratito. Creo que sí tiene que estar. Sí, yo lo veo en el chat, pero si querés puedes reenviarlo, no hay problema. Ahí lo reenvío. Bueno, ese link les comento un poquito cómo vamos a trabajar. Ese link no lo pueden editar ustedes porque es el notebook que yo he generado, ¿sí? Pero le he dado acceso para que puedan hacerle una copia y puedan trabajar sobre. Yo voy a empezar a hablar porque, bueno, capaz seguramente nos demoremos un poquito entre que ustedes hagan esto y puedan abrirlo. Voy a darles tiempo igual para que lo puedan ir abriendo, pero principalmente cómo lo tienen que hacer una copia de este notebook para que ustedes puedan trabajar sobre este mismo y no tengan que estar copiando y pegando. Fíjense, acá a la izquierda se van a archivos, ¿sí? Y ahí, bueno, pues, yo lo tengo en francés, pero acá hay un ítem que dice hacer una copia al notebook, ¿sí? Entonces, en realidad dice, bueno, no sé cómo aparece en español, pero debe decir guardar una copia en Google Drive. Ahí se les va a generar un notebook exactamente igual a este, donde ustedes van a poder editarlo, van a poder agregar cosas, lo que quieran. Porque bueno, como ya explicó recién Dani, vamos a hacer un taller bastante interactivo, porque bueno, son temas en el inicio de la programación y la base, es un poco aburrido. Entonces, bueno, generé este notebook en el cual vamos a ir trabajando, vamos a ir corriendo algunos scripts, todo en el proceso para que no se vuelva tan tedioso y tan aburrido. Bueno, les doy unos minutitos para que puedan abrir el link, ¿sí? Si quieren ir poniendo en el chat, ok, como que ya lo están abriendo, cosas que ya sepamos que la mayor proporción ya lo tienen abierto y arrancamos con toda la presentación. Les doy un minutito. Si tienen algún problema, pueden escribirlo ahí por el chat y lo charlamos. Ahí Franco dice que no tiene acceso al link. Es muy raro eso, Franco, porque si tus compañeros están teniendo acceso, eh, en general las normas de cuando lo configuré se aplican todos en general. ¿Sí? Si no tenés acceso debe ser un problema tuyo, que después del taller lo podemos conversar. Igualmente lo puedo ir siguiendo el taller porque yo voy a ir mostrando todo acá, así que no te hagas problema. Franco, probá copiando el link y pegándolo en el navegador directamente. Puede ser por eso.
Bueno, voy a ir empezando igual con la parte esta de presentación, ¿sí? Mientras tanto, lo pueden ir abriendo, lo pueden ir escuchando y si alguno no lo ha podido abrir, me pueden ir siguiendo desde acá y después del taller vemos cuál es el problema. Pero bueno, en general es el manejo de Google Drive, así que no hay, no hay muchos problemas en este software, no tiene errores prácticamente. Bueno, les comento un poco cómo armé el taller. Les voy a dar una base de programación, sí, yo sé que parece de teoría y todo, pero sepamos porque después, si queremos empezar a escribir algunos códigos, queremos empezar a programar, es muy importante que lo sepamos, sí, porque vamos a entender toda la estructura. No es necesario que sepamos una fuerte introducción a la teoría de esto, porque en realidad esto es un proceso iterativo, es decir, todo el tiempo vos estás volviendo a ver cómo era esto, cómo era aquello, volviendo a aprender las bases. Yo en este momento más, he hecho muchos cursos hasta de Python avanzado y vuelvo a hacer cursos de básicos de programación, porque a veces necesitas volver a recapitular algunas cosas, entonces por eso es que se lo quiero explicar. Se lo voy a explicar igual muy simple y a muy grueso modo para que no perdamos tiempo en el taller y no aburrirlo, ¿sí? Pero principalmente les explico un poco qué es lo que es la programación y después el lenguaje en el que vamos a trabajar, ¿sí? Acá les escribí que la programación es el proceso que se utiliza para diseñar e implementar un programa en una computadora, ¿sí? Valiéndose de un lenguaje, ¿sí? En nuestro caso vamos a utilizar Python, ¿sí? ¿Qué es lo que es un lenguaje? Exactamente lo mismo que en la lengua que hablamos nosotros, un lenguaje de programación es una serie de nada más que en vez por voz lo vamos a hacer escrito, ¿sí? Pero básicamente lo que hace es decirle a la computadora qué es lo que queramos que haga, ¿sí? Y podemos pensar que un programa es como una caja negra, ¿sí? Que recibe una información, perdón, recibe datos y nos devuelve una información, ¿sí? Entonces, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta este dibujo que le he puesto acá, porque podemos saber muy poco de programar o mucho en programación, ¿sí? Pero si no sabemos manipular las entradas y las salidas que tiene un algoritmo, no lo vamos a comprender nunca. Entonces, sabiendo poco programar, nosotros podemos entender muy bien cuáles son las entradas de un algoritmo y cuáles son las salidas y manipular todos estos datos y obtener resultados de un algoritmo. Yo en mi caso, por ejemplo, estoy aplicando algoritmos, redes neuronales muy complejas y lo que más tiempo me lleva es aprender a entenderlas, cómo funcionan para meterle los datos y qué datos estoy extrayendo, ¿sí? Entonces, lo principal es saber eso. Si usted, la forma más simple de involucrarse en la programación es tocar a los algoritmos como caja negra, ¿sí? Conociendo muy bien qué tengo que ponerle y qué es lo que me va a devolver. Y después ir profundizando en lo que yo quiera, ¿sí? O lo que me interese también, ¿sí? Bueno, acá les hablo un poquito, bueno, algo que les voy a decir, este notebook que he generado es bastante completo porque se los quise dejar para que ustedes después lo puedan trabajar tranquilos, ¿sí? Pero yo voy a ir muy rápido y me voy a ir salteando cosas porque no vale la pena que les lea todo lo que está en el notebook porque se los hice para que a ustedes les quede, para que después practiquen y no para la presentación ahora, ¿sí? Entonces yo voy a ir solamente a las cosas más importantes. Bueno, acá les hablo, sí, ¿alguien más No, habla? no, Juancho, recién había podido entrar, tenía problemas con el link. Ahí un poco también con lo que explicaba Juancho, ahora van a aprender la base y algunas cosas relacionadas en sí con la sintaxis puntualmente de Python, pero sepan que hay normas para programar que están ya predeterminadas y que son estándares, entonces en su caso Python tiene el PEP y el Zen, que son dos grupos de normas, algunas más informales que las otras, pero es la forma de que se entienden, de que el código en el mismo lenguaje sea legible, digamos, por otros programadores de la comunidad. Eso por las dudas para que lo tengan en cuenta para después cuando estén avanzando, que lo busquen y traten de seguir esas normas. Buenísimo, Carlitos, muchas gracias por tu aporte. Bueno, acá es un poco también lo que les nombramos el taller pasado, ¿sí? Les muestro un poquito todos los lenguajes de programación que existen.
Existen muchos más, pero bueno, como pueden ver, la utilización en los últimos años de todos ellos, sin duda Python se lleva el premio por su potencial que tiene. Y algo que también vale aclarar es que no va a ser el último, sin duda, van a seguir apareciendo y por eso es muy importante entender la base de la programación, porque vos comprendiendo esto después te puedes saltar a cualquier lenguaje, aprendiendo, bueno, las especificidades que tiene ese programa, pero la base va a ser siempre más o menos la misma, ¿sí? Bueno, Carlitos, ¿querés hablar un poco, Carlos, que por qué elegimos Python? Dale, Juancho, perfecto. Eh, bueno, yo creo que con Juancho estuvimos pensando y viendo, debatiendo un poco acerca de por qué Python y no otra cosa. Hay varias razones. Algunas de las principales son porque nosotros trabajamos en Python. Entonces, el lenguaje donde tenemos más experiencia La principal. es este. Por ahí a lo mejor si hubiera sido otro lenguaje, nos faltaba todavía conocer a nosotros algunas cosas puntuales del lenguaje, pero como habitualmente trabajamos con este, y es un software que es gratuito, uno lo puede descargar el intérprete de la página o el intérprete que ha sido agrupado con otros programas, como es el caso de Anaconda, que reúne varias otras funcionalidades y que de una forma muy sencilla uno puede acceder a ello. También lo elegimos porque es un lenguaje o sea, reconocido por la facilidad de aprendizaje de su sintaxis el entendimiento de los algoritmos, de la sintaxis, eh, con tan solo ir leyendo el código. Entonces, Python yo creo que es un lenguaje ideal para poder aprender, para comenzar, y que a su vez uno puede también enfocarse, no es que uno puede comenzar en Python y después sí o sí va a tener que saltar a otro lenguaje. Puede seguir en Python. Hasta hoy eh, tiene muchísimas funcionalidades en un montón de campos de acción que, que en algunos casos no necesitaría de algún otro lenguaje. Yo puntualmente, algunas veces para análisis estadístico o para algunas cosas donde no tengo librerías desarrolladas en Python, eh, tengo que hacer las cosas en R, pero en casi la mayoría de los casos puedo hacer todo lo que hago en R dentro de Python. Y eso es muy bueno porque siempre trabajo con el mismo lenguaje, con los mismos programas para editar código y todo. Eh, Esa es alguna de las cosas que tiene Python, y la otra es que tiene una comunidad enorme en el mundo y que, bueno, después ya al final de la última clase se lo vamos a mostrar un poco, pero uno puede acceder al link de Stack Overflow o la lista de Python en Gmail, en el mail, eh, y acceder en sí a todas las novedades que se va teniendo con el lenguaje o consultarle eh, las dudas o los problemas que uno tenga en la comunidad. Y sin duda es algo que se lo quería resaltar. Como les puse ahí yo les dejé un link, ¿sí? Es un blog donde es una comunidad principalmente de Python, donde trabajan, bueno, es una comunidad donde un blog donde puedes hacer preguntas y siempre va a haber alguien que te responde. Entonces, en esto tengan no como en agronomía que no podemos googlear cuánto tenemos que fertilizar y nos va a alargar el resultado. La ciencia de la computación es una ciencia exacta y estamos totalmente rebalsados de información. Entonces, cualquier cosa, antes de preguntarlo o algo, mi primera pregunta va a ser si lo googlearon y segundo, si lo preguntaron en un blog. Entonces, después de esas dos facetas que pasen, tienen que salir a preguntar a ver si alguien más lo sabe o algo. Pero se los puedo asegurar que todas las respuestas están en Google y si no en las comunidades. Porque ya alguien ya sufrió ese problema cuando estuvo iniciando, entonces seguro lo preguntó y alguien se lo respondió y lo vas a encontrar muy fácil. Yo podría decir el 99% de todas las dudas que tengo las saco de estos lugares antes de preguntarlas con
no sé, mis directores o alguien. Bueno, muchas gracias, Carlitos. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de esto que recién estuve explicando, los inputs y los outputs que teníamos en un programa, ¿sí? Y le vamos a agregar un concepto aquí de variable, ¿sí? José, ¿querés leerte el primer párrafo de esto para que entiendan bien qué es lo que es un output? Y se lo Dale. explico. El output de un programa es la manera de transmitir información hacia el entorno externo. Por ejemplo, puede escribir en la consola de la computadora, puede generar una imagen, reproducir un sonido, etc. En Google Collaboratory veremos el output del programa debajo de la celda donde fue ejecutado. Muchas gracias. Bueno, en fin, el output que vamos a tener de cualquier programa va a ser la información que nos dé, dato o información, ¿sí? Puede ser un dato si nosotros lo procesamos con nuestro conocimiento y extraemos información, pero va a ser la salida que tengamos de nuestro programa, ¿sí? ¿Cómo se puede expresar esta? La forma más fácil es a través del comando print, ¿sí? Eh, si nosotros queremos devolver algo en el programa para nosotros observarlo, lo tenemos que hacer a través del comando print. Los invito a todos a darles ahí en el botón play que tenemos. Esta es la forma de correr las celdas. ¿Se acuerdan? En el taller anterior vimos que teníamos dos tipos de celdas. Le poníamos acá y teníamos una celda de texto. Podemos generar ahí una celda de texto o una celda de código, ¿sí? En este caso, como ya estamos programando, vamos a trabajar con celdas de código, ¿sí? Olvidémonos de las celdas de texto. Esto es solamente para explicar o dar un taller como el que estamos dando ahora, ¿sí? Pero bueno, si pueden darle play, ¿sí? Si pueden darle play, va a encontrar que ahí nos imprimió 1, 2, 3, ¿sí? Nos imprimió buenos días y hijo, ¿sí? Esta es la forma principal de la salida de estos datos, ¿sí? Bueno, los inputs no me pongo mucho a explicarlos aquí, ya después pueden investigarlo un poco, pero es muy variable. En realidad es la información que ingresa al algoritmo, ¿sí? Tenemos mucha variabilidad según con lo que estemos trabajando, pero ya lo vamos a entender un poquito más ahora cuando vamos avanzando, ¿sí? Acá les pongo otro concepto que es muy importante, ¿sí? La variable. Acá como pueden ver, yo acá le puse imprimir, ¿sí? Y le puse una cadena de caracteres, ¿sí? At presid home. Y lo puse entre comillas, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta de ponerlo entre comillas, porque cuando vos pongas entre comillas te va a imprimir tal cual lo que vos escribiste, ¿sí? Les voy a poner otro ejemplo acá. Miren, primero les leo lo y les explico el ejemplo. Para poder realizar tareas es necesario guardar en la memoria de la computadora los datos que necesita mi aplicación para funcionar, ¿sí? Por ejemplo, en este momento tu navegador sabe cuántas pestañas hay abiertas y qué página se abrió en cada una. Sabe qué posición de la página estás y qué usuario utilizaste para entrar a Google Colab. Todos estos datos están almacenados en la memoria de la computadora. El navegador lee estos datos y los modifica cada vez que quiere. En programación se le asigna un nombre o apodo a cada nombre segmento de la memoria que almacena un dato o un valor. De esta manera, en el programa, cada vez que sea este nombre, se está refiriendo al valor del dato almacenado en la memoria. Este es el concepto de variable, ¿sí? A ver, esto puedo volverlo a leer tranquilamente, yo se los dejo acá para que lo comprendan, pero en fin, lo que quiero explicarle bien en la práctica cómo funciona una variable, ¿sí? Por ejemplo, una variable, como dice, es un dato el cual almacena en la memoria lo que nosotros le estamos dando en el input, ¿sí? Por ejemplo, si yo, a ver, pongo acá, rendimiento del 2019, ¿sí? Y le pongo acá 10.000. Bueno, fíjense acá algo que se los dejé. Les puse luego un signo numeral kilogramos por hectárea. Acá les dejo escrito qué significa, pero básicamente lo que significa es que vos cada vez que le pongas un numeral a cualquier cadena de caracteres que escribas después, el programa no lo lee. Entonces, úsenlo muchísimo para comentar mientras están ahora durante los talleres, mientras yo le estoy explicando en su notebook, para explicar qué es lo que es, ¿sí? Por ejemplo, esta es una variable, acá podemos escribir lo que sea, que el código no nos va a dar error, ¿sí? ¿Por qué? Porque es solamente para comentar, explicar cosas que nosotros queremos. Entonces, siempre que quieran explicar algo, lo ponen con un signo numeral y el código y el programa no lo va a leer. Entonces, volvamos al concepto de variable, ¿sí? Rendimiento del año 2019, ¿sí? Por ejemplo, yo le pongo un valor 10.000.
y acá con un signo numeral les pongo qué significa, pero en general él no lo va a leer el programa. ¿Qué creen ustedes que me va a imprimir perdón, qué creen ustedes que me va a imprimir ahí? ¿Sí? Si yo les pongo estos dos ejemplitos. 1, 2, print. A ver si alguien se anima a decirnos qué creen que nos van a imprimir. Perdón que sea un poco insistente con esto, pero con este ejemplo van a entender bien el concepto de variable, ¿sí? A ver si alguien quiere decirlo ahí en el chat, quieren habilitar el micrófono. ¿Qué piensan que va a imprimir esta línea de código y esta línea de código? Bien, perfecto. Nos va a imprimir 1000, ¿sí? Esto es una cadena de caracteres. Perfecto. Y la segunda te va a imprimir rendimiento 250. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué? Porque esta que nos está imprimiendo, nos está imprimiendo la variable que está almacenada en rendimiento 2019. Porque acá yo le dije que rendimiento 2019 era 10.000. Entonces vamos a trabajar muchísimo con variables, porque todo lo que queremos guardar, lo vamos a guardar en una variable. Si queremos lo que sea, rendimiento, fertilización, un valor numérico, una cadena de caracteres. Le llamo cadena de caracteres cuando estamos escribiendo un texto. Todo lo almacenamos en variables y después, cuando queremos hacer cálculos, directamente llamamos a esa variable para poderla imprimir o sacar cálculo, lo que deseamos. ¿Sí? De hecho, esta estructura de almacenar las variables, la forma también que tiene el lenguaje para almacenar algunos conjuntos de datos mucho más grandes, como pueden ser imágenes satelitales u otras cosas, y después poder sumar, hacer operaciones de álgebra de mapas con este tipo de variables. En algunos casos lo que ocurre es que justamente se le asigna algún tipo de dato demasiado grande a la variable y esta no entra dentro de la memoria RAM. Entonces, en esos casos, digamos, va a haber algunos otros problemas que, bueno, que tienen que ser solventados con algunas otras técnicas. Pero entiendan el concepto ese de guardar en un valor numérico un dato que puede ser tanto un número entero con coma, una cadena de texto o algunos otros tipos que ya vamos a ver en un rato. Claro, como dice Carlitos. Yo ahora se lo estoy explicando un ejemplo muy básico de guardar un número en una variable solamente. Pero ahí ustedes, por ejemplo, pueden almacenar todo el contenido que tenga una tabla de Excel. Pueden almacenar una o millones de imágenes satelitales. Pueden almacenar lo que quieran. Entonces, yo ahora le he puesto un ejemplito de un número, pero esto puede escalar a muy alto, a almacenar muchas estructuras de datos, pero bueno, se lo explico así básico para que entiendan la diferencia entre guardar una variable y lo que es, por ejemplo, una cadena de caracteres. Acá les pongo 3 ejemplos también para que veamos la diferencia, ¿sí? Fíjense el primero. Tenemos al cultivo igual soja, ¿sí? Es decir, mi cultivo, mi variable es cultivo y estoy guardando una cadena de caracteres, ¿sí? De caracteres alfanuméricos, soja. Después, en mi variable kilogramos de nitrógeno, 100 kilos. Si yo acá imprimo, si yo pongo, pues le doy play, voy a imprimir cultivo, que cultivo no lo estoy poniendo entre comillas ni nada, entonces me va a imprimir esta variable. ¿Y qué hay almacenado en esta variable? Soja. ¿Sí? Entonces, después, si yo quiero imprimir una letra o lo que sea, una cadena de caracteres, le pongo soja, en este caso nos va a imprimir los dos lo mismo. ¿Por qué? Porque en este estoy imprimiendo la variable y dentro de la variable está almacenado soja. Y acá directamente le estoy poniendo que me imprima soja. Y después en este print le estoy dando que me imprima los kilogramos de nitrógeno, ¿sí? Que están almacenados en esta variable, es decir, que va a ser 100. Si tienen alguna duda con esto, pueden preguntármelo ahora y lo conversamos, ¿sí? Pueden escribirlo ahí en el chat mientras yo sigo, se lo voy leyendo y se lo respondo. Ahí, donde Juancho pone soja, que lo pone entre comillas, lo puede hacer entre dos apóstrofes, que también puede tener el mismo resultado. Y la idea es, si al número uno le pone las comillas, lo convierte en una cadena de texto y por ende no lo puede usar como número, o sea, no puede hacer operaciones matemáticas con eso porque ya el sistema identifica que eso es un texto. Hay que volverlo a convertir, digamos, así un número para poder hacer operaciones. Esa es la diferencia principal, digamos, una de las diferencias principales
para cuando tenemos números, digamos, y no convertirlos a texto si queremos hacer alguna operación después. Igual tranquilo, no se preocupen si no lo terminan de entender, porque yo soy de los que en la práctica, ahí es cuando uno realmente aprende las cosas. Podemos meternos todo en la cabeza y después. Pero bueno, ya lo sabemos, ha quedado algo en nuestra cabeza, después cualquier cosa podemos volver y volverlo a entender con un ejemplo aplicado de lo que estemos haciendo. Pero bueno, sepan eso, que les quede como variable, que es donde podemos almacenar lo que queramos y después la podemos llamar y nos va a imprimir lo que hemos almacenado o nos va a devolver, mejor dicho, lo que hemos almacenado en esa variable. Bueno, les puse acá, bueno, les explico un poquito más, después leanlo tranquilo, pero algo que tienen que saber son algunas reglas para nombrar estas variables. Ustedes vieron que yo le puse kilogramo sobre guión bajo nitrógeno, ¿sí? O le puse en el de arriba rendimiento REN 2019, ¿sí? Tengan en cuenta algunas cosas. Deben empezar con las letras de la A a la Z, ¿sí? Pueden ser, bueno, tienen que ser letras solamente o tienen que ser letras solamente. Tengan cuidado de los espacios. Pónganle siempre un guión bajo al tener un espacio. Los otros caracteres pueden ser letras, números, guión bajo. Distingue de mayúscula y minúscula. Es decir, si yo pongo rendimiento con la R inicial en mayúscula y después pongo rendimiento con la R en minúscula, va a ser otra variable totalmente distinta. Eh, Existen palabras que no se pueden usar, como por ejemplo print, como venimos hablando. Si yo escribo print, no me la va a tomar como si fuera una variable. Me está tomando como un propio variable del lenguaje que me va a alargar una impresión, no me va a tomar una variable propia. Bueno, sin espacios, y esto, bueno, no es necesario que sean, pueden ser largas, pero siempre generalmente le ponen todos nombres cortitos, abreviados. En caso de que ustedes quieran aclarar algo más de qué significa esta variable, como hablamos recién, de comentar y poner, no sé, kilogramo de nitrógeno, bien, no sé, podemos explicar lo que queramos acá, lo que quieran lo pueden explicar, ¿sí? Hay, En hay fin, algo para agregar, no usar caracteres especiales, ni palabras que tengan acentos. O sea, por ejemplo, campaña que tiene una ñ, eh, por más que esté mal escrito, pongan campana o campaña con i, porque si ponen la ñ por un tema de que no se va a reconocer el tipo de carácter que tiene, va a generar un error, es como que no lo puede terminar de leer. Eso ocurre en la mayoría de los casos, hay algunas cosas para saltear esos problemas, pero seguro que en algún momento le va a pasar que no van a encontrar dónde está el problema y lo tienen ahí. Y los acentos también, ocurre exactamente lo mismo. No los pongan porque le va a generar algún problema en la mayoría de los casos. sí, sí, exactamente. Tengan cuidado con esas cosas de los caracteres. Siempre nómbrenla lo más simple posible. 3, 4, 5 letras, guión bajo si tienen que aclarar algo, pero si quieren aclarar más cosas sobre qué significa esta variable, úsenlo muchísimo esto, porque después cuando vuelvan, después de un tiempo, no tenés ni idea qué hiciste ahí. Y si vos dejas todo escrito, explicado, es mucho más fácil después modificarlo. Bueno, vimos ya lo que son los outputs, ¿sí? Vimos ya lo que es una variable. Ahora vamos a ver cómo le podemos meter datos a un algoritmo, ¿sí? A ver, no sé qué se les ocurre, cómo podemos llegar a meterles datos, pero yo les pongo algunos ejemplos que capaz les llame la atención. Por ejemplo, si yo agarro y leo una tabla de Excel, ¿sí? Un archivo CSV, unas imágenes, son todos datos que le estoy metiendo a mi programa, ¿sí? Otro ejemplo son datos que yo le quiero meter, ¿sí? Y otros, todo esto que le acabo de decir son datos que nosotros queremos meterle. Pero ahora, si vos al usuario le querés pedir que él te meta los datos a nuestro programa, lo podemos hacer con las funciones input, ¿sí? Bueno, acá les puse un pequeño código donde ya ahora ya sí nos metemos a manipular estos scripts y les explico un poquito. Bueno, en primer lugar les quiero preguntar si están usando los comentarios ahora que vamos avanzando el curso. Úsenlos cada vez que puedan y expliquen al lado de lo que vamos haciendo, úsenlos mucho, ¿sí? No tengan problema nunca va a fallar el código siempre y cuando tenga antes un numeral que lo precede. Después, otro elemento que podemos usar, otros caracteres que podemos usar para que el programa no lea lo que estamos escribiendo ahí, son estas tres comillas. ¿Cuándo usamos estas tres comillas? Por ejemplo, cada vez que queremos empezamos a escribir un programa en el inicio,
tenemos que explicar de qué funciona el programa por si alguien lo lee o si vos lo venías a agarrar dentro de un tiempo y querés saber para qué funciona. Eso es lo más simple porque, ¿qué pasa? En esto, si yo le pongo un numeral ahí y estoy escribiendo, cuando salto para abajo, ya no me aparece más como un comentario, ¿sí? Entonces tengo que volver a ponerle numeral si quiero seguir escribiendo. Entonces cuando tenés que escribir mucho, le pones entre comillas, ¿sí? En tres comillas, en el inicio y en el final. Pues si le pones solamente en el inicio, te va a comentar todo lo que sigue abajo. Entonces yo se lo pongo, lo encierro entre tres comillas y todo lo que está acá, el programa no me lo va a leer, ¿sí? Es solamente texto de informativo. Bueno, acá se lo Esto, explico. Sí, o sea, nosotros en este caso lo estamos usando para comentar algo con varias líneas y después cerrar ese comentario, pero es muy utilizado cuando se tiene que documentar eh, una función después en cuestiones más avanzadas donde ya uno hace funciones y empaqueta procedimientos. Una de las cosas que debe hacer es documentar este tipo de acciones. Entonces, dentro de cada función se utiliza este patrón y después todo eso automáticamente se puede leer como una documentación desde afuera, desde otra forma. No se lo quiero explicar exactamente cómo es para no generar confusión, pero tengan en cuenta que se utiliza mucho en lo que es la documentación. claro, sí, sí, sí. Especialmente cuando construís librerías y cosas así. Después la gente que las usa, cuando los pones en estas comillas, te aparece como la documentación de la librería. Bueno, acá les puse un ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a decir, no, así le puse. Sí, esto es lo que le explicó recién Carlitos, tengan cuidado con los caracteres especiales, ¿sí? Si vamos a querer escribir año, no lo pongan como con la ñ, ¿sí? Porque le va a dar falla el programa. Las tildes, las ñ, las letras con caracteres especiales, con tildes, espacios, todo eso elimínenlo. En informática, como podrán ver a veces, cada vez que le ponen nombre a los archivos y todo, los ponen con guión bajo, es porque el programa no lo va a leer y no lo identifica. Entonces siempre tengan en cuenta eso. Bueno, acá les doy una función, un uso de una herramienta que se llama input, ¿sí? Que es para meter cualquier dato que nosotros queramos en nuestro programa, ¿sí? Entonces, fíjense cómo lo hago. Le ponemos, ¿esto qué es lo que es? ¿Se acuerdan lo que vimos recién? Estamos almacenando datos dentro de una variable, ¿sí? Nuestra variable año, ¿sí? Pero bueno, sin ñ. Le ponemos input, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir input? Que ahí que le estamos diciendo al programa que vamos a ingresar un dato nosotros, ¿sí? Lo pongo entre comillas, porque todo lo que entre comillas lo considera como si fuera un texto. Acá no hay problema de meterle caracteres especiales, espacio, nada, porque es un texto, en fin. Entonces, le pongo entre paréntesis, soja del año tanto, ¿bien? Después, otra variable más le estoy pidiendo que me va a pedir el programa, ¿sí? Rendimiento. ¿Qué son estos int que le he puesto? ¿Sí? Ahora lo explico ahora porque justo nos surgió la duda. Los tipos de datos que nosotros tenemos van a ser tres, ¿sí? Los string, que son cadenas de caracteres de texto, ¿sí? Cada vez que queramos meter un nombre, cualquier texto, va a ser un tipo de dato string. Python ya los considera por default, ¿sí? Que sea un string. Entonces fíjense acá. No, perdón, acá se lo tendría que haber puesto, ¿sí? Porque le vamos a meter el año. Entonces acá se lo tendría que haber puesto. Bien. Pero si le queremos meter una cadena de caracteres, ¿sí? Bueno, lo vamos a cambiar para que nos queden los tres ejemplos, ¿sí? No hace falta ponérselo. Por ejemplo, acá le vamos a poner cultivo. Y acá nos va a pedir el cultivo que queramos, ¿sí? Entonces, en este caso, no es necesario aclarar qué tipo de dato es. Pero en caso que lo quiera hacer, tampoco va a fallar, ¿sí? ¿Cómo sería el tipo de dato este? Es una cadena de caracteres, entonces va a ser un string. Siempre separado y fíjense que nos lo pone en otro color. Ya no está identificando que le estamos indicando el tipo de dato que es. Entonces, le estoy diciendo, en esta variable almacename va a ser un tipo de dato, un string, en el cual va a ser un input
y imprimime esto cuando corras el programa para que el usuario sepa que tiene que meter. En este, rendimiento, ¿sí? Un rendimiento. ¿Qué tipo de dato puede ser? Son números enteros en general. Un productor no te dice cuántos kilogramos, tantos kilos te esté dando. Bueno, al menos que estemos trabajando en toneladas, ¿sí? Pero si estamos trabajando en kilos, no vamos a meter números con coma. En este caso sería un número entero, ¿sí? Bueno, que le podríamos poner acá para trabajar con los tres, un tipo de dato float, y acá ponerlo en toneladas, ¿sí? Entonces, ¿qué le estoy diciendo float? Es un número decimal, ¿sí? Y en int son números enteros. Entonces tenemos tres tipos de datos. Los string, que son las cadenas de caracteres de texto, los float, que son números decimales, y los int, que son números enteros, ¿sí? Entonces, siempre que metamos un dato, le vamos a tener que decir a Python qué tipo de datos es con el que estamos trabajando. Siempre en el inicio. Entonces yo le pongo float, entre paréntesis, el dato que va a entrar. Input. Bien, no me voy a meter mucho con estas cositas, ustedes después corranlo, pruébenlo, metan mano y vean. Pero bueno, vamos a correrlo para ver qué nos da. Fíjense el programa. Nos está pidiendo el cultivo, que es lo que yo le he dicho acá. Que tenemos que meter un cultivo. Pongámosle soja, ¿sí? Bien. Después entra, sigue el código corriendo. Algo que le voy a decir, siempre empieza a correr el código de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, para darse cuenta cuándo está fallando, vos te vas dando cuenta hasta dónde ha ido corriendo el código. Después sigue rendimiento, que nos dice que le metamos un input, un dato flotante, ¿sí? Eh, ingreso rendimiento en toneladas por cosa, bueno, 2.2 por ejemplo, ¿sí? Perdón, le metí 2,2, tiene que ser 2.2. Soja, 2.2, ¿sí? Y después nos pide el costo del fertilizante, bueno, no sé, vamos a ver un número entero, ¿sí? Bien. ¿Qué pasó? No nos devolvió nada en realidad, ¿sí? Solamente ha quedado almacenado en esta variable, en esta variable y en esta variable los datos que le metí. Entonces, ahora yo qué tengo que hacer. Depende, queremos hacer cálculos, podemos trabajar con cálculos. Queremos devolverlo, queremos hacer una impresión, bueno, podemos devolverlo acá yo le cambié el nombre a esta, si quería hacer un cambio. Entonces vamos a imprimir lo que tenemos almacenado en cada una de estas variables, ¿sí? Tenemos un print salida del programa, ¿sí? Esto lo puse entre comillas, entonces va a generar una cadena de texto, solamente nos va a imprimir esto. Y después en cada uno de estos nos va a imprimir lo que está dentro de esas variables, ¿sí? Fíjense cómo nos imprimió esos datos. Bueno, ¿cómo vienen? Voy muy rápido, díganme si voy rápido o algo, no quiero aburrirlos. Voy rápido porque ya quiero llegar a la parte de la práctica y no demorarnos. Este notebook se los he hecho para que después lo vuelvan a leer, lo van a procesar y estén solos trabajando, corriéndolo, metiendo mano, haciendo los cambios que quieran. Pero bueno, si necesitan algo, si voy muy rápido, me lo dicen ahí por el chat y paramos y charlamos lo que necesiten, ¿sí? No hay ningún apuro. Bueno, me saltó un error, luego lo vemos en la grabación. Bueno. Operaciones básicas con las variables. Bueno, de nada sirve tener estas variables si solamente las queremos imprimir, ¿sí? A ver, de nada sirve que yo le quiera meter 200 dólares de costo si solamente lo quiero mostrar. Entonces, ¿para qué los almacenamos en variables? Para después hacer todos los cálculos que queramos. Entonces, acá no voy a meterme, lo había planeado hacerle unos ejemplitos aquí, cómo calculamos cómo hacemos operaciones con las variables, pero se nos va a hacer muy tarde. Y bueno, las podemos sumar, las podemos restar, las podemos multiplicar, las podemos dividir. Estos son los signitos. Acá tienen algunos ejemplos. Después imprimimos los resultados. Pruébenlo tranquilos después del taller. Y acá les pongo un mini desafío también para que hagan, ¿sí? Diseñar un programa en el cual el usuario ingrese el valor del rendimiento de 3 años, uno a la vez, y se muestre a la salida el promedio de los, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos usando acá? Lo que recién les expliqué, los inputs, ¿sí? Y también vamos a hacer una operación con estas variables, ¿sí? Vuelvo a repetir, no tiene sentido generar una variable para imprimirla nada más. Queremos transformarla y generar nuevas variables entre medio. Entonces, acá por ejemplo, soja, exactamente lo mismo que vimos recién, le metemos los, los valores de rendimiento. Bueno, acá le tenemos que poner, bueno, 1500, ¿sí? Entonces me quedan almacenados en esa variable estos tres, ¿sí?
y acá hago el cálculo. ¿Sí? También es una operación muy básica, es muy simple, Python es muy entendible. Gente que no sabe programar lee esto y ya sabe lo que está haciendo, está calculando un promedio. Entonces, nada, y ahí te lo tiro. Después tenemos otras operaciones de comparación, ¿sí? Podemos comparar las variables estas y decirle, bueno, a ver, esta variable es mayor a esta, es menor a esta, y un montón de operaciones más que pueden ir viendo según lo que ustedes quieran hacer. Les vuelvo a repetir, cualquier cosa que tengan, vayan, googleenlo, está todo en internet, todo, todo, todo. Bueno, voy un poquito más rápido para terminar de presentarles el notebook y llegar a la práctica, ¿sí? Bueno, acá también hice una comparación, fíjense, acá que le digo, el rendimiento del año 2018 es mayor o igual al rendimiento del año 2020. Le estoy preguntando y que me imprima esa respuesta. Y el valor del 2020 es menor al rendimiento bueno, acá le puse el mismo. ¿Sí? Y ahí nos va a imprimir los resultados. ¿Sí? Bueno, después tenemos otros operadores como son el AND, el OR, si queremos unir todas estas, que sé, comparaciones, queremos unir sumas, puse algunos ejemplitos acá para que prueben. Cuando lo hagan, les aconsejo que háganlo con algo aplicado, algo que a ustedes les interese, algún cálculo de lo que estén trabajando, lo que estén estudiando, pues les va a llamar mucho más la atención y van a empezar a meterlo en esto, decir, lo puedo usar en esto, lo puedo usar en aquello, ¿no? Con ejemplos solo de números, porque bueno, para que les llame un poquito más la atención. Bien, bueno, acá se los dejo para que lo lean, estos operadores, el ANO, el OR, ¿sí? Les puse dos ejemplitos muy simples que lo van a entender o van a ver muy fácil. Y bueno, quiero saltar al flujo de programa. No sé si Carlitos, si vos querés decir algo o querés continuar como vos quieras. No, no, o sea, la parte de arriba me pareció muy interesante. Eso ahí, chicos, cuando pueden agregarle una celda de código si no quieren modificar lo que escribió Juancho y escribir su segmento y ejecutarlo ustedes y ver en qué, cambiándole pequeñas cosas, cómo cambian sin lenguaje. Así, así lo van probando cada uno. Cualquier cosa de última, si tienen algún error, eh, podemos dejar nuestros mails y nos mandan por ahí alguna captura de pantalla o algo de eso y fácilmente se los respondemos. Sí, Eh, sí, y también si quieren comunicarse directo por WhatsApp también, no hay problema, yo les pongo el cambio de WhatsApp. Eh, bueno, ¿tienen alguna duda de lo que vimos? Aunque, perdón que vamos muy rápido, pero no los quiero demorar con esto cuando ustedes lo pueden leer tranquilos y verlo y probarlo tranquilo, porque bueno, esto a veces lleva tiempo, es algo que estamos cambiando mucho lo que generalmente hacemos, entonces no bueno, los quiero demorar ni aburrirlos, porque podría estar hablándole un montón de cosas, mostrarle un montón de operadores y cosas que con solo googlearlo lo encuentran en 2 minutos. bueno, Bueno, ahí en lo que es flujo del programa, eh, básicamente vamos a ver algunas estructuras que nos permiten decidir entre ciertas condiciones y que o sea, estas cosas piénsenla como si fueran un árbol y cada una de estas decisiones son como ramas que se van separando y van terminando en un resultado distinto de acuerdo a la estructura que le demos. Básicamente, una de las estructuras de flujo que tenemos es la estructura if, es el famoso si que hemos usado por ahí en planillas de texto. Entonces, esta estructura puede estar sola o puede estar conjugada con las estructuras el if y else. Y bueno, uno lo que hace es básicamente preguntar, digamos, si se cumple una determinada condición. Por eso era importante lo que veíamos hace un rato. Eh, por ejemplo, si para una determinada variable que nosotros le pusimos que vale 20 y en el if decimos que esa estructura es menor que 30, la salida va a ser true, o sea, va a ser verdadera. O sea, la variable es menor que 30. Y si, por ejemplo, usamos algún ejemplo donde digamos, bueno, que tal variable vale más que 5 y menos que 30, sé que vale 20, también te va a dar verdadero. Y si no se cumple eso,
la salida es falsa y por ende, en el caso de que hubiera, se puede pasar a la condición elif y también se vuelve a comprobar lo mismo. Si es verdadera, se ejecuta lo que está dentro de esa condición, y si es falsa, salta a la condición else, que es la condición de salida en la cual termina cuando todas las demás cosas anteriores fueron falsas. En el medio puede haber la cantidad de elif ilimitados. Por ahí uno lo que intenta en programación es, o sea, una cuestión de buena práctica, no de imposibilidad, sino de buena práctica, es no meterle muchos elif en el medio, si queremos comparar muchas cosas, y se tienen algunas otras formas de hacer esto a través de bucles, que ya vamos a ver más adelante, donde uno puede tratar de hacer el código lo más sencillo y comprimido posible y que haga lo mismo. O sea, no repetir exactamente el mismo código que tenemos para hacer algo dentro de una función o dentro de un script. O sea, la idea justamente de la programación es tratar de ser lo más sencillo y económico a la hora de utilizar el código. No volver a repetir cosas que ya hemos escrito. Sí, no Bueno, se escuchó. perdón, ¿querés que le explique este ejemplito para ver en la parte práctica cómo se usa un if, un elif y un else? Bueno, si no lo veo yo, no hay problema. Dale. Bueno, acá en este caso, por ejemplo, la variable densidad-1 es igual a 10.000. Ahí dice, está comentado como plantas por hectárea, pero en realidad el software no sabe, se lo toma como un entero, no tiene ni idea si son plantas, peras o manzanas. Entonces, uno ahí puede guardar y por ahí tener cuidado si no le mete alguna restricción en algún punto, porque básicamente el programa va a calcular con eso porque no sabe, no entiende de lo que estamos hablando. Esto, después ahí como les decía Juancho, el objeto input es un, digo, objeto es a ver cómo se la explico. Es una especie de función que tiene, que lo que hace es solicitarle al usuario que ingrese un dato y lo va a almacenar en la variable que tiene, en la que tiene asignado. Entonces, acá en este caso lo que nos pide es el número de plantas por hectárea y lo va a asignar como un tipo de entero en la variable pl-input, ¿sí? Y después, en base a una condición de if que tenemos debajo, lo que va a hacer es verificar si pl-input es mayor o igual que la variable densidad 1 que vale 100.000. Entonces, si nosotros pusimos 150.000, esta condición va a ser verdadera. Si nosotros pusimos un valor menor que eso, esa condición va a ser falsa, ¿sí? Entonces, después de eso, lo que imprime va a ser aplicar XX kilogramos por hectárea de N. O sea, no, acá no va a imprimir exactamente un dato, la impresión que me va a dar es toda esta cadena de texto. Si nosotros ingresamos algún dato que donde la densidad sea mayor a PL-input, lo que va a hacer es, no se cumple esta función y salte a la segunda parte donde está el elif. Y ahí vuelve a verificar lo mismo. Si ese valor de densidad es o ese valor de PL-input es menor o igual que densidad, y a su vez ese valor de PL-input es mayor que densidad, o sea, se tiene que cumplir en ese caso las dos condiciones para que pueda ingresar. Esa es la diferencia con el OR. En el OR se puede cumplir o una o la otra. Y si esto es verdadero, se imprime esa cadena de texto.
En el caso de que esto no sea verdadero o que exista algún problema en el medio, o sea, a nivel de lo que escribimos de lo que pase entre estos dos if y el if, salta al else. Y ahí básicamente imprime, en una condición de salida, en este caso de emergencia, digamos, termina imprimiendo no aplica. ¿Se entiende? Perfecto, sí, sí. Bueno, si quieren lo ponemos a correr para mostrarles. Pero bueno, si tienen alguna duda con lo que dijo Carlitos, pregúntenlo. Básicamente lo que hace el if también, bueno, se lo voy a explicar con un ejemplito muy práctico que se los puse acá. Es encontrar si el número de plantas es más grande que 10.000, aplicar tanto nitrógeno; si se encuentra entre medio de este y este, aplicar tanto; y si se encuentra en menos de 15.000, que no aplique. Es lo que he hecho, ¿sí? Entonces, si esta condición se cumple, entra acá. Si no se cumple, entra acá. Y si no se cumple, entra acá, ¿sí? Esta estructura básica del if, el if y else es lo más simple de aplicar con print, ¿sí? Por eso se los puse, pero ustedes lo pueden usar en lo que quieran. Acá adentro pueden meter la cantidad de cálculos que ustedes quieran, ¿sí? Por ejemplo, pueden hacer un montón de cálculos dentro de este si el cultivo es soja. Pueden hacer un montón de cálculos si el cultivo es maíz, por ejemplo. O si no es ninguno de los dos, el programa no está apto para este cultivo, por ejemplo. Entonces, cada vez que uno quiera poner condiciones, aplica ¿no? Estos tres mandos de condiciones, ¿sí? Bueno, acá les pongo el ejemplito, ¿sí? Acá está corriendo el programa. Por supuesto, lo primero que corre empieza a correr acá. ¿Qué le dice? Ingresa la variable tanto, se almacena ahí, se almacena en la 3, viene a correr al input. En el input tenemos que meter el número de plantas. No sé, pongámosle 80.000 plantas. 1, 2, 3. ¿Sí? Bueno, ¿dónde entró con 80.000? Entró en este, ¿sí? Porque el input era mayor que la densidad. Entonces tenía que aplicar XX kilogramos de nitrógeno, ¿sí? Bueno, este es el ejemplito de cómo usar un if y un elif, bien aplicado a nuestra carrera. Con lo que nosotros le hemos podido explicar acá, y ustedes tranquilos, procesándolo con unos mates en su casa y volviendo a mirar todo este notebook, pueden llegar a hacer esto y ahora ver que van a poder hasta escalar mucho más y hacer un montón de cálculos. Pero siempre traten de usarla, estas condiciones, y por más que sea un cálculo muy simple, si bueno, estoy haciendo un cálculo de fertilización en maíz. Bueno, también lo voy a hacer en soja, también lo voy a hacer en esto, también lo voy a hacer aquello. Y solamente tengo que repetir los cálculos, bueno, con sus variantes, pero poniéndole una condición si el cultivo es soja o si el cultivo es maíz o si no es ninguno de ellos. Bien. Bueno, acá les pongo un mini desafío para que lo intenten hacer, ¿sí? Es muy relacionado a esto con los dos estructuras que le hemos explicado recién. Les puse que realizar un programa que devuelva, ¿sí? Que devuelva, ¿cómo nos va a devolver? ¿Cómo les va a hacer un output? Puede ser un print, ¿sí? Lo más simple. El número de plantas por metro lineal que se desea sembrar en un cultivo de maíz si esperamos un año húmedo, un año seco y un año normal, ¿sí? Ahí les pongo el tip, ¿sí? Si dentro del if pueden meter a cultivo año húmedo, dentro del if a normal, y else pueden hacer otro elif y poner seco, o si no, si ponen un else, nos va a dar todos los demás cultivos que querramos poner. Y después, si se animan a hacer un programa que devuelva los kilogramos de nitrógeno a aplicar para soja, para un bajo, para media loma y una loma, ¿sí? Los datos, invéntenselos todos, no hay problema, la idea es practicar. Bueno, después acá les dejo la estructura while, que también es muy importante, como el if, el elif y el else. No se las voy a explicar ahora para no demorar, pero léanla, también tienen unos ejemplitos. La estructura for también se las dejo para que la puedan ver, ¿sí? Esto es para poder hacer procesos iterativos, es decir, volver y hacer muchos cálculos a través de la función for, ¿sí? Es como un loop en el cual entra, sale, entra, sale, entra, sale. Se puede ir haciendo muchos cálculos. Les dejo un ejemplo, pero siempre, vuelvo a decir, busquen en Google, busquen en YouTube cuando quieran aplicar algo de esto, porque pueden profundizar mucho. Tanto en Sí, perdón, Carlito. Sí, esas dos estructuras, tanto el for y while, son denominados bucles.
el for lo que significa es para cada uno de los elementos dentro de un conjunto, aplica itera, o sea, es como que entra, toma un valor, toma el siguiente y toma el siguiente cada vez que vuelve a ingresar. Y en el while, lo que se hace mientras que se cumple una determinada condición, hace un determinado proceso, que puede ir cambiando ese valor inicial o no, y básicamente lo que hacen es ayudarme a procesar algo en forma automática dentro de un conjunto de caracteres de texto, de números o de otras estructuras que por ahí son más complejas como los arrays o los arreglos que no los vamos a ver en este pequeño curso, pero que por ahí es importante si quieren avanzar en análisis de datos. Sí, ahí les pongo un ejemplito de cómo usar un for. ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo acá? Que dentro de esta lista, ¿sí? Los cultivos, soja, maní y maíz, por cada cultivo, en cultivos, que es mi lista, fíjense que hay una S de diferencia, son dos cosas distintas. Me imprima cultivos, es decir, cada cultivo. ¿Mm? Esto lo que va a hacer, te va a imprimir los 3 cultivos. ¿Qué pasó? Te falta la S ahí, es la L. Cultivo arriba y en la definición de los variables. Ahí también. Cultivos. Bien, ahí va a funcionar. ¿Viste? Bien, tengan cuidado de eso porque a veces una letra nomás y te da error, entonces tenés que verificar muy bien. Bueno, les dejo también los tipos de estructuras de datos que hay, ¿sí? Acá se las nombro, si ustedes pueden ir, verlos en internet, pero para saberlo, cuáles son. Tienen cada uno sus diferencias, yo les explico también acá cada una, les dejo un ejemplito, les explico las cosas básicas, mírenlo tranquilo, pero bueno, vamos a lo que vinimos, ¿sí? Acá yo les hice un pequeño programa, ¿sí? Un cálculo de costos del cultivo de soja, maíz y maní. Solamente lo generé con las cosas que vimos ahora en el taller. Todo está explicado en el notebook, no hay nada que no lo hayamos explicado acá. Así que bueno, no me voy a poner a explicarles en profundidad cómo hice esto, ¿sí? Pero a simple vista sí les puedo explicar para un solo tipo de cultivo y corremos el programa y se los muestro para que vean cómo funciona, ¿sí? Fíjense. Ahí tenés el ejemplo de maíz, Juancho. Ahí te dejé los valores. Bien. Bueno, vamos a dejarlo valores. Perfecto. Bueno, les voy a explicar un poquito qué estructura usamos en el programa, ¿sí? Fíjense. Cultivos son igual y lo almacené en una lista, que esto no lo hablé, pero está explicado ahí arriba, ¿sí? Le almacené soja, maíz, maní. Estos son los 3 tipos de cultivos que tenemos. Después que pusimos acá un input, ¿sí? Siempre que tengamos un input, el programa te va a pedir que le metas algo. Entonces, nos va a alargar y tenemos que escribir el número, lo que sea, el string, lo que sea para el programa. Pero cada vez que tengamos un input, el programa se va a parar ahí, se lo tenemos que meter y va a seguir corriendo. Después tenemos un if, es decir, que te está diciendo, si el cultivo es igual a soja, que pase todo esto. ¿Sí? Si no, si el cultivo es maní, que pase todo esto. Fíjense que después tienen que ir los 2 puntitos de los del if. Y si el cultivo es maíz, que pase todo esto. Después viene el else a lo último. ¿Sí? Que el else te está diciendo, si no pasó todo lo anterior, este programa está apto solo para calcular margen bruto de cultivo de soja, maíz y maní. ¿Sí? Es decir, que si yo le meto un cultivo de, no sé, trigo, nos va a decir, nos va a alargar, va a entrar en el else y nos va a alargar esto. Entonces, bueno, vamos muy rápido ejemplo porque está un poquito pasado de hora. Metámonos en, bueno, no sé, en soja, ¿sí? Lo hice muy rápido y con unos ejemplos, así que no me critiquen de cómo he hecho el cálculo. Ustedes después lo pueden acá profundizar y si quieren lo podemos armar juntos y hacer un lindo programita. Por ejemplo, if el cultivo es soja, es decir, que si yo a mi cultivo le metí soja, ¿qué me va a hacer? Me va a calcular, me va a pedir después el rendimiento que tuve, ¿sí? Rendimiento de soja en kilogramos por hectárea.
la superficie, el precio que tiene, ¿sí? El costo en el cual el costo que me significó la producción, y después me hace un cálculo de costo por superficie, ¿sí? Y me va a dar el costo total. Después, el ingreso bruto, ¿sí? El rendimiento de IVA, unos cálculos acá que ustedes lo pueden modificar como ustedes quieran, y después el margen bruto me lo va me calcula el ingreso bruto menos el costo total, ¿sí? Y después tengo que devolver un output, ¿no es cierto? Porque de nada sirve que le meta todas las variables, hice los cálculos, tengo que devolver algo. Entonces, ¿qué me imprime? Print, margen bruto, fíjense que está entre comillas, me va a imprimir todo esto como si fuera un texto, y después me va a imprimir lo que está dentro de esta variable, que es el margen bruto, que no es nada más que todo esto. Entonces, ¿cómo es la forma de entender todo el programa? De atrás para adelante. Entonces digo, bueno, si me imprimió el margen bruto, ¿qué es esto? ¿Qué tiene adentro el margen bruto? Esto. ¿Qué tiene el ingreso bruto? Esto. ¿Qué tiene esto? Y así. Pero bueno, se los muestro a modo de ejemplo cómo funciona. Si no, no demoramos más. Corro el programa, me pide cultivo. No sé, ¿quieren que le pongamos maíz? Me habías puesto, Carlitos. No alargándome los valores vos si lo estás leyendo. ¿Lo tenés ahí o no? Maíz. ¿Qué pasa? Puse con mayúscula. Maíz. Bien, me pide el rendimiento, no sé. Pongámosle 10. ¿Queréis ir dándome los valores, Carlitos? O lo habías calculado, pero bueno, es lo mismo. Un modo ejemplo. 10.000 kilogramos. Sí. 9.000 kilogramos estaba silenciado. No, Bueno, 10.000, es lo mismo. bueno, 9.000. Le pueden poner lo que quieran, te lo va a calcular el programa como quiera. Después, ¿qué te pide? La superficie. La superficie, Eh, 80 hectáreas. 80 hectáreas, pongámosle. ¿Sí? Precio, bueno, le puse ahí el precio del 2018, no sé, 15 dólares por quintal. $15. ¿Sí? Los costos varios. 30 dólares por hectárea. Costo de la semilla del híbrido. 170 dólares. Costo de la fertilización. 60 dólares. Bien. Margen bruto en dólares por hectárea, 1.260. ¿Sí? Bueno, espero que tenemos que ver acá un poquito los cálculos también. Sí, sacado, no sé si lo pusimos en dólares o no, no me acuerdo. Pero bueno, en fin, ahí te da el resultado de un margen bruto. Pueden calcularlo con margen bruto, pueden involucrar 1.000.000 de costos, lo que ustedes quieran, a aplicarlo a su problema en particular, pueden hacer un programa de semillas que tienen que aplicar por metro lineal, pueden aplicarlo a un programa de fertilización también, pueden meter todos los valores que, como hacemos los cálculos nosotros a mano, lo pueden hacer aquí, E pidiéndote los inclu- valores y que te lo devuelvan. Lo sí, bueno que tiene es que lo haces una sola vez, ¿sí? Y después solamente tenés que modificarlo y listo, pero lo haces una sola vez. Fíjense cómo nosotros con claro, tener los datos ya los obtuvimos. incluso nosotros acá no hablamos nada, pero una de las mayores ventajas de lo que les comentaba es que podemos interactuar con librerías que son conjuntos de funciones que ya están hechas y ya están probadas y ya, o sea, no tenemos que volver a hacer nada y poder escribir, automatizar algún determinado proceso y que eso incluso pueda hacernos un PDF, puede poner los datos en una planilla de texto de algún programa o sacarlo en un archivo de texto. O sea, las capacidades una vez que empezamos a aprender la base son ilimitadas gracias a las interfaces. Ustedes piensen que todos los demás programas, todo lo que se hace está desarrollado en un lenguaje y que la mayoría de las cosas que hacen todos los programas que manejamos, Python lo hace. O sea, desde la interfaz hasta el resultado que larga. Así que no se pongan un techo y investiguen cómo se puede hacer tal cosa, desde escribir cosas dentro de una planilla hasta procesar los datos que sean. Exacto. Bueno. Bueno, espero que les haya gustado. Perdón si fui muy rápido. Sé que
es un poco complicado es entender todo esto, pero ya con este notebook que les acabo de armar, seguramente van a empezar a meter mano, van a entender un montón de cosas y no duden en preguntarnos lo que quieran, así que estamos para esto. Así que ahí les he pasado mi WhatsApp y también los invito a ustedes a generar un programa, yo voy a estar ahí para ayudarlos, me pueden ir consultando por WhatsApp a enriquecer este programa que hice, bueno, esto lo hice a modo de ejemplo para el curso, sí, muy rápido, pero podemos aplicar lo que quieran a lo que ustedes estén desarrollando, su trabajo de tesis, su trabajo, lo que necesiten, si quieren automatizar cálculos, porque bueno, aplicar en algo que estén desarrollando, que les interese realmente, no solamente por hacer un curso, creo que da mucha gana de trabajar en eso. Así que nada, cuenten solo eso, cuenten con nosotros para lo que necesiten y les dejo acá el notebook, practiquen, vean muchos videos en YouTube, en cada cosa, que está todo en internet hoy en día. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, chicos. Ahí hay una pregunta de Gonzalo. Le habilité el micrófono, así que no sé si estás, Gonzalo, por ahí. ¿Querés preguntar? Sí, estoy. Buen día. Alonso, ¿cómo va? Muy bien. No, primero quería decirle que muy buena presentación, se entendió todo perfecto. No, con la pregunta que tenía lo explicaron al final cuando hicieron la práctica, así que bien con eso, pero tengo otra pregunta que es en relación al R, porque nosotros en la facultad utilizamos el R para cálculos estadísticos y demás. Eh, con lo que ustedes explicaron, o sea, no tengo mucho idea, pero claramente con Python parece haber muchas más funciones y demás. Pero sacando eso, comparando con el R, se podría decir que es más, tiene más ventaja utilizar esto, utilizar Python, digamos, o no sé, eh, No, porque sí, no, perdón. no, que acabas de entrar dentro de una grieta en forma de chiste, ¿no? Claro, sí, sí, Dentro de los científicos de datos, o sea, en forma, nivel de chiste, ¿no? Y cómico, sí, está esta división entre los fanáticos de un lenguaje y del otro. Por ahí si nos preguntan a nosotros te vamos a decir que Python es mejor. claro, Pero no. Son lenguajes distintos, son muy poderosos los dos y son excelentes. eh, Aprendiendo cualquiera de los dos, no necesariamente uno es mejor que el otro, sino que por ahí sirven o tienen funcionalidades distintas, si bien se les solapan por ahí los nichos. claro, Los dos son muy conocidos por ser lenguajes de scripting, o sea que uno desarrolla un script así y lo corre el intérprete, o sea, no se genera un ejecutable en el medio, y son muy utilizados en ciencia de datos. La claro, sintaxis obviamente es distinta. Los dos han tenido un crecimiento muy grande en los últimos años, y por ahí Python es más todoterreno, o sea, tiene mayores campos abiertos, porque, bueno, se trabaja mejor a nivel de desarrollo web, a nivel de desarrollo de aplicaciones con interfaz, con botones y ese tipo de cosas. Pero R tiene una potencia a nivel de cálculo estadístico y procesamiento de datos muy grande y tiene muchísimas librerías desarrolladas para este tipo de cosas. Para Claro. automatización de procedimientos y eso, R tiene una potencia enorme, pero bueno, Python también lo tiene. En algunos casos me ha pasado de que en algunas cosas muy avanzadas y medias raras, las librerías solo estaban en R y en Python no tenía básicamente ninguna librería y la tenía que desarrollar yo desde cero. Pero en la Porque mayoría se de los casos potencia pude hacer así. todo con Python. Y la verdad el consejo que les doy es que aprendan cualquiera de los dos en el caso de que quieran seguir con análisis de datos. Y si no, bueno, Python por ahí te abre más las puertas a un montón de otras actividades que uno puede hacer. claro, claro. Sí, básicamente la pregunta era Sí. eso, no es que yo Yo tiraba tengo un por consejo R o para eso. darte también.
Si Sí, en la decime. facultad estás trabajando con cosas de estadística y te han puesto R, para hacer eso, aplicarlo con R, porque vos seguramente ya estás aplicando librerías con una función, como te han enseñado para calcular esto, calcular aquello, y listo. Porque vos ponerte a desarrollar un código para eso, cuando alguien ya lo hizo, es al pedo. Entonces ahora, si Claro, vos querés aprender a programar y querés en el inicio, sin duda que te aconsejo que empeces con Python, porque puedes hacer un montón de cosas y como viene creciendo vas a tener muchas más posibilidades. El abanico va a ser muy grande. Ahora, para lo que claro, estás haciendo no vale la pena mudarte ni nada. Si estás aprendiendo en R, todo lo que aprendas en programación en R, después lo vas a poder extrapolar a Python cuando quieras empezar, así que no tengas problema. claro. Bueno, muchas gracias. De nada. Nada. Bueno, Juan, ¿hay también si algún canal de YouTube en particular que se pueda recomendar o algo para ver sobre programación? Mira, hay una página web, yo ahora le voy a mandar, mira, en YouTube está lleno. Pone Python básico y vas a tener todo esto que yo le acabo de explicar, pero vas a estar inundado de información y de videos y todos van a ser buenos, no tengas duda. Hay una página que es bueno, a ver si la encuentro acá, se las mando ahora mientras la estamos acá. Un segundo. Eh, ahí se la voy a pasar. Ahí te van explicando toda la base, esta sí. Ok. Mira, acá desde Python puedes elegir el lenguaje en programación y te va tirando las líneas de código. También es un notebook para aprender las cosas básicas. Esto está muy bueno. Entonces los paso Eh, ahora. Eso, por ahí, algún aporte que les puedo hacer, es que en sus comienzos, ahora no sé si seguir estando el canal, pero en su comienzo había buscado el canal de Código Facilito, que es un canal de un youtuber mexicano que está muy, muy bueno, es muy completo. Y si no, hay un canal de una chica que se llama Lily González, que es más orientado a Data Science, y que explica un montón de cosas para hacer con Python, desde lo más básico hasta cosas bastante avanzadas, de una forma muy, muy entendible. Pero bueno, esto era una respuesta que la íbamos a dar en la última clase, donde ahí le vamos a dejar todos los recursos que pueden llegar a consultar para ir metiéndose, desde plataformas como Coursera o edX o Demi. Son plataformas muy buenas donde hay cursos muy, muy completos, sobre Python y un montón de otros lenguajes, ¿no? Pero bueno, esos son algunos de los que yo les puedo recomendar que en su momento usé, y después, bueno, usé muchos libros. Yo me compré muchos libros que me sirvieron para tener la base escrita en papel, que por lo menos a mí me gusta mucho aprender de esa forma. Bueno, chicos, buenísimo. Para los que por ahí están preguntando por el tema de las charlas, sí van a quedar grabadas y después se van a subir a la cuenta de YouTube de Apresit para que puedan verla. También creo que después les van a compartir un link por correo para que puedan ver la grabación de hoy. Así que bueno, algún otro por ahí tiene una pregunta o Juan o Carlos quieran aclarar algo más. No, muchas gracias. Solo agradecerles a todos y bueno, cualquier duda que tengan ya saben que por mi parte, no creo que por la de Carlitos también podemos responderle lo que quieran, así que cuenten con nosotros. Sí, Bueno, muchísimas gracias, chicos, y a todos los organizadores y los asistentes por la atención. dale, bueno, buenísimo, gracias a ustedes y bueno, también aprovechar para decirles a los chicos que se comuniquen, que se contacten y bueno, cualquier cosa seguramente van a estar respondiendo. Así que bueno, estamos entonces, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en el Gracias. próximo encuentro. Todos nos vemos el jueves que viene. Chao Dani, chao José, chao a todos. Chao, chicos, nos vemos. Hasta luego.